Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, a todos. Quiero invitarlos para que antes de orar, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 11 y 12. Gracias, Chofía. Dice la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar, mis amados hermanos. Nuestro amado Dios, a ti, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias por regalarnos la vida en este día. Señor, hubiésemos podido perecer esta semana, pero Padre bendito, tú has permitido que conservemos la vida y que estemos aquí para orar en esta noche. Muchos, Señor, en este día y en los días pasados han estado perdiendo la vida, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que tú consueles todas estas familias que están quedando desamparadas, sin sus familiares, que tú consueles esos corazones, Señor, y que esto sea un llamado para que ellos se puedan también poner en paz contigo. Bendito Dios, en esta noche también te damos gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu al contemplar estas porciones de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, bueno, antes de iniciar la reflexión que traemos para esta noche, con la ayuda de Dios, quise leer estos dos versículos para compartirlos con los amigos que nos visitan esta noche. Las personas que hoy nos están visitando, sería importante y es muy importante, como oraba el hermano Antonio ahora, tener muy presente el Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 11 y 12, hablando del Señor Jesucristo, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor Jesucristo ha sido rechazado desde el comienzo, desde que pisó la tierra ya estaba siendo rechazado, principalmente por su pueblo y luego por todos los gentiles o por muchos pueblos gentiles también, por los seres humanos. Pero Él es el que Dios ha colocado como base, como fundamento para la salvación de todos los hombres. Y aquí el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso la salvación se ofrece de parte de Dios a través del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que no hay salvación en ningún otro nombre. No proclamamos ninguna religión, ningún otro medio, ni obras, ni religiones para alcanzar la salvación. El Salvador es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la invitación que les queremos extender esta noche es que si ustedes todavía no se han puesto en las manos de Dios, que lo puedan hacer. ¿Cómo? Primero, la palabra del Señor nos dice que debemos reconocer nuestros pecados, porque Dios nos dice en su palabra que todos estamos bajo pecado, todos le hemos fallado al Señor. Pero también dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, como lo leímos aquí, bueno, Él vino desde el cielo y vino a rescatar lo que se había perdido, la raza humana, en delitos y pecados. El Señor murió en la cruz, pagando por sus pecados y por los míos. ¿Y qué pide el Señor? Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
Entonces lo que Dios pide para la salvación de un alma es que la persona se arrepienta y se convierta, que crea en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador para su vida, que acepte la sangre que Él derramó en la cruz para limpiarlo de todo pecado, que postrado delante de Dios le pida perdón al Señor y que con su ayuda empiece una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Entonces la invitación que les queremos extender en esta noche es esta, que si ustedes todavía no están en paz con el Señor, lo puedan hacer por medio de la fe en el Señor Jesucristo y un sincero y genuino arrepentimiento para una vida nueva con Él y con su Santo Espíritu. Entonces, queríamos extenderle esta invitación y el día de salvación dice la Escritura que es hoy, no es mañana. ¿Cuántas de esas personas que, y hay que decirlo con dureza, ¿cierto? ¿Cuántas de esas personas que están sacando de los escombros sus cadáveres, cuántos escucharían el Evangelio? Y en 30 segundos de un sismo ya no tuvieron una otra oportunidad. Entonces el día de salvación es hoy, no es mañana, es hoy. Que hoy ustedes puedan ponerse en paz con el Señor y alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto se las podemos resolver ahorita al final. Bueno, el tema que traigo para esta noche, hermanitos, la reflexión, tiene que ver con el tema que estamos considerando, que es la obediencia. Habíamos mirado los 5 todos de la obediencia, ya los miramos, pero hay otros aspectos que tienen que ver también con la obediencia, y esta noche quiero que nos enfoquemos en uno que es de pronto de los que más obedecemos nosotros, es de esos puntos que nosotros obedecemos demasiado, y es el hecho de que nosotros debemos obedecer a Dios sin cuestionar. Nosotros no debemos cuestionar ni a Dios ni tampoco su palabra. ¿Y por qué lo digo, mi hermano? Porque tristemente hay que decirlo, que una de las cosas que más hacemos los hombres es cuestionar, es argumentar. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta el Evangelio, hay personas que cuestionan, dicen, yo estoy demasiado joven. Está cuestionando, ¿cierto? Piensa que está demasiado joven y que el mensaje de pronto no lo necesita todavía, cuando Dios habla que el mensaje es urgente. Por ejemplo, hay personas que frente al Evangelio dicen, no, yo soy bueno, yo me manejo bien. Una persona que piensa de esta manera está cuestionando el mensaje de Dios, porque Dios dice que no hay sino uno bueno y es Dios. El resto, todos los seres humanos somos pecadores. Entonces mire cómo en casi todas las áreas podemos llegar a cuestionar al Señor. Cuando pasan estas tragedias, hay muchas personas que están diciendo en este momento, y si Dios es tan bueno, ¿cómo es que permite una cosa de estas? O sea, ¿cómo hay un terremoto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerrilla? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente se muere de hambre? O sea, todo el tiempo los seres humanos están ¿qué? Muchas veces estamos cuestionando al Señor. Y hay unas herramientas muy poderosas en la palabra y en las que debemos aplicar mucha fe, a fin de que nosotros no caigamos en esto, en esta situación de cuestionar a Dios o cuestionar su palabra. Mire lo que dice primer libro de Crónicas, pasaje muy conocido. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Estas son situaciones que si las creemos, hermanos, nos van a guardar de estar cuestionando al Señor, porque aún los cristianos podríamos caer en este pecado. Miren, el capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 11 dice la palabra: Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos
y loamos tu glorioso nombre. Hermanitos, aquí hay una verdad muy importante que si nosotros la creemos con todo nuestro corazón, vamos a ser guardados de cuestionar al Señor. ¿Cuál? El hecho de que Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano, mis hermanos. Nuestro Dios no necesita pedirle permiso a nadie para tomar las decisiones que toma. Y nuestro Dios no necesita tampoco pedir consejo de nadie para tomar una decisión. Todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría y con perfección. Si nosotros esto lo creemos y lo creemos con todo el corazón, creemos que nuestro Dios es soberano y que Él tiene el dominio sobre todo y que Él hace las cosas con 100% de sabiduría y de conocimiento y de inteligencia, eso nos va a ayudar a nosotros y va a guardar nuestro corazón de cuestionar a Dios. Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿por qué aquello? Si creemos que nuestro Dios es soberano, nuestro corazón puede ser guardado de ese tipo de cuestionamientos, de ese tipo de argumentación de nuestro corazón. Entonces es una verdad que nosotros debemos entender, creer y aceptar. Ahora, muchos o para muchos es difícil aceptar la soberanía de Dios, el hecho de que Dios gobierna todas las cosas, el hecho de que Dios gobierna todo el universo y que toda esta tierra se rige por sus leyes y que Dios ha dictado unas leyes soberanamente también para que los hombres las consideremos y las pongamos en práctica. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él es soberano y porque Él sabe todas las cosas y lo hace con perfección y lo hace para bendecirnos. Entonces, si nosotros creemos con todo nuestro corazón en la soberanía de Dios, en su dominio, en su poder, entonces vamos a ser guardados de estar cuestionando al Señor. Pero no solo la soberanía de Dios, también en el libro de los Salmos, en el Salmo 19, hay otra verdad muy importante que nosotros la debemos atesorar para guardar nuestro corazón de este pecado. Mire, Salmo 19, por aquí en el versículo 7, empezando el versículo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y hermanitos, esto no tiene ningún o no debería tener ningún cuestionamiento. Hay personas que argumentan o tienen sus criterios, ¿cierto?, en contra de muchos textos de la palabra de Dios o en contra de muchos de los mandamientos de Dios. Nosotros debemos aceptar que la ley de Dios, toda la ley de Dios es perfecta. Y si nosotros creemos que toda la ley de Dios es perfecta, entonces nuestro corazón va a ser guardado. ¿De qué? De estar cuestionando. Señor, ¿por qué mandará esto? El Señor, ¿por qué mandaría aquello? ¿Por qué será que el Señor dice esto aquí? ¿Por qué tenemos que hacer esto así? Si creemos que la ley de Dios es perfecta, nuestro corazón va a ser guardado de ese tipo de cuestionamientos. Creer que la ley de Dios es perfecta y que cumple los propósitos con los que Dios la envió. Dice, la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. Y hay personas que dicen, ¿y por qué la salvación tiene que ser así? O sea, ¿por qué yo no puedo tener otro camino de salvación? ¿Por qué yo no puedo idear mi propio camino de salvación? O sea, ¿por qué yo no puedo tomar un atajo hacia el cielo? Y hay personas que desechan, por ejemplo, el hecho de que la salvación es por la obra de Cristo en la cruz y prefieren anteponer su propia ideología, sus propios pensamientos. Lo estaban haciendo los judíos. Los judíos dicen que tenían celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, porque estaban desechando la ley de Dios, el conocimiento de Dios, para anteponer sus propios principios y sus propios conocimientos y sus propias ideas. Entonces, cuando uno no acepta que la ley de Dios es perfecta, puede entonces llegar a cuestionar. Y hay personas que cuestionan muchos textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Y hay personas que quieren derribar, por ejemplo, libros como el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque no creen que la palabra de Dios sea perfecta. Génesis, tienen mucha argumentación en contra de la palabra de Dios. Y nosotros debemos creer que toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios y que es perfecta.
Pero también hay otra cosa muy importante, Jeremías capítulo 29, que nosotros debemos creer para guardar nuestro corazón de los cuestionamientos. Mire Jeremías capítulo 29. Y en el capítulo 29, mire lo que dice el versículo desde el 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando uno se traslada también al libro de los Salmos, Salmo 84, dice también la palabra de Dios en el versículo 11. Salmo 84 y el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay algo en común en todos estos pasajes. Y es el hecho de que Dios, ¿saben qué es lo que hay en el corazón de Dios? En el corazón de Dios está el deseo de bendecirnos, el deseo de bendecir a la humanidad. Ese corazón compasivo que quiere ser un Dios de misericordias, Dios de consolación, Dios de salvación. Eso es lo que está inundando el corazón de Dios. Si nosotros creemos que Dios quiere bendecirnos, hermanos, y no perjudicarnos, o sea, Dios no hace las cosas para perjudicar a los hombres. Todo lo que Dios permite, y especialmente en la vida de sus hijos, es para bendición. Entonces uno no estaría preguntándose muchas veces, Señor, ¿por qué? Sino más bien que estaría preguntándose qué, Señor, ¿para qué? Porque hay una gran diferencia entre esas dos preguntas. A veces cuando le suceden a uno situaciones difíciles, uno dice, Señor, ¿y por qué? O sea, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tiene que suceder esto? Porque todo se me va como complicando. Se me enfermó un familiar, me quedé sin empleo, una cantidad de cosas. Señor, ¿por qué se me agolpa todo esto? Más bien preguntaríamos, Señor, ¿para qué? ¿O qué quieres formar? ¿O qué quieres fortalecer? ¿Cierto? En mi vida, en mi integridad, en mi carácter. Entonces, cuando uno tiene esta mentalidad de saber, hermanitos, que Dios siempre quiere bendecirnos, eso nos va a guardar a nosotros de cuestionar a Dios. No solamente el hecho de saber que Él es soberano, no solamente el saber de que su ley es perfecta, sino también el hecho de saber que Él quiere bendecirnos en todo tiempo a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades, Él siempre quiere bendecirnos. Y precisamente, hermanitos, el mensaje total de Dios ha sido dado también para derribar todos los argumentos que podamos tener los seres humanos. Mire lo que dice la palabra en 2 Corintios. Vamos un momentico a 2 Corintios capítulo 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 10. Versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, hermanitos, el trabajo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios haber dejado la creación, la palabra y todos los medios de gracia que Dios nos otorga? Mire que cada situación de esta, Dios la ha dejado para derribar también
las fortalezas en las que se apoya el ser humano, derribar sus argumentos, sus criterios, esas cosas a las que se aferra con fuerza, olvidándose de Dios. La palabra de Dios, las promesas de Dios y todo esto está dado en el mismo evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, está dado para derribar argumentos, está dado para derribar esas cosas que hacen que el corazón del hombre sea altivo y que se levante en contra del conocimiento de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, sus argumentos quedan derribados. Las cosas en las que confiaba muchas veces quedan hechas pedazos al darse cuenta de que no es más que un miserable y pobre pecador y que necesitamos absolutamente de Dios para ser salvos y para vivir la vida cristiana. Entonces, hermanitos, todo esto nos va a ayudar a nosotros y va a guardar nuestro corazón de estar cuestionando al Señor. Y vamos a ver algunos personajes en la Biblia que cuestionaron a Dios. Y no porque no fueran hombres de Dios, sino porque tuvieron momentos también críticos, difíciles, y en su momento también ellos cuestionaron al Señor. Un ejemplo, o el ejemplo tal vez más mencionado cuando se habla de esto, es el caso de Moisés. Mire, vámonos a Éxodo un momentico. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. En el capítulo 3 de Éxodo, empezando desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el mismo monte que más adelante se menciona como el monte Sinaí. Es básicamente este mismo monte donde estaba Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mira el versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí está entonces el primer cuestionamiento. Vamos a ver por lo menos 4 aquí en estos pasajes. Pero aquí encontramos el primero. Dice que Dios estaba viendo la aflicción de su pueblo en Egipto y Dios toma la decisión de sacarlos. Y entonces la persona que Dios va a elegir o que elige es ¿quién? Moisés. Entonces le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ¿qué respondió Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces aquí digamos que aquí está el primer cuestionamiento de Moisés. Moisés le dice a Dios, Dios, pero ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme delante del Faraón de Egipto y liberar a tu pueblo? O sea, no, realmente ¿quién soy yo? No soy nadie. Soy un triste pastor aquí en estas tierras con estas ovejitas, y yo
¿Qué poder voy a tener yo para ir a hacer esa misión que tú me estás encomendando? Y hermanitos, más o menos, a veces es la misma excusa que nosotros sacamos. Muchas veces nosotros decimos, ¿y quién soy yo para ir a compartir, por ejemplo, el Evangelio? ¿Cómo me voy a presentar adelante a ese señor, allá, por ejemplo, en esa esquina, señor con tanto dinero? ¿Y quién soy yo para ir a hablarle del Evangelio? ¿Sabe qué dice Dios en su santa palabra? Mire lo que el Señor dice. Primera de Corintios, capítulo 1. Mire lo que el Señor dice. Porque nosotros también podríamos tener el mismo argumento de Moisés. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, podemos leer desde el verso 26. Mire lo que dice el Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y mire, hermanito, lo que hace el Señor. Moisés podía ser una persona que, si la comparaban con el faraón, podría decirse, no, pues un hombre insignificante. Faraón con todo su poderío, con todas sus cosas que tenía en Egipto, con todo su ejército, todo lo que tenía. Y Moisés un simple pastor de ovejas. Y nosotros podríamos considerarnos igual. O sea, criaturas insignificantes, sin ningún valor, para enfrentarnos, por ejemplo, a una evangelización, a llevarle el evangelio a otras personas. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que Él escogió. Dios no vino a escoger a lo fuerte y a lo sabio de esta tierra. Dice que Él vino a escoger ¿qué? Lo menospreciado, lo vil, lo que no es. ¿Y saben por qué Dios hace las cosas así? Para que la gloria sea para Él. Porque si, por ejemplo, llevar el evangelio o hacer la obra de Dios fuera en el esfuerzo humano, si Moisés hubiera tenido que ir con sus propias capacidades, sus propias habilidades, su propio poder, él hubiera fracasado. Moisés hubiera fracasado en esa misión. Pero Dios lo escogió a él para que la gloria fuera de Dios. Y Dios lo escogió a usted, hermanito, y a mí, para llevar el evangelio y para hacer la obra de Dios, para que la gloria sea para Él. Porque no somos muchos poderosos ni muchos nobles, pero lo vil y lo menospreciado lo escogió Dios. Y Pablo lo podía decir también. Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, porque cuando mataban a los cristianos yo daba mi voto. Pablo se veía como el primero de todos los pecadores, decía él, y sin embargo dice, fui recibido a misericordia. ¿Y quién llegó a ser el apóstol San Pablo? Después de considerarse lo más vil y lo más menospreciado, llegó a ser un hombre de Dios que extendió el evangelio, que fundó muchas iglesias, porque lo hizo en el poder de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad, para que la gloria toda sea para Dios y no para nosotros los seres humanos. Entonces eso es un argumento que debemos derribar, porque Dios se vale de lo menospreciado y de lo vil para hacer su obra. Siempre lo ha hecho de esa manera. Pero también, volviendo allá a Éxodo capítulo 3, donde estábamos, cuando uno pasa al capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Aquí hay otro argumento que saca Moisés. Moisés dice, bueno, Señor, pero yo voy a ellos y ¿qué va a pasar?
pues ellos no me van a creer. Ellos no van a creer lo que yo les voy a decir. Y muchas veces, hermanito, eso se convierte como en una barrera también para nosotros. Y uno dice, pero ¿para qué salimos a predicar si la gente no nos va a creer? Si hay personas con tanto estudio, con tantos argumentos y no vamos a ser capaz, no vamos a poder, no nos van a creer. Mire las palabras del Señor Jesucristo. Mire lo que el Señor dijo. Y estas cosas deben alentarnos a nosotros. San Juan capítulo 15. Mire lo que el Señor dijo. San Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor le está animando a los discípulos. Le está diciendo, mire, yo soy el Señor. A mí me han perseguido. Muchos han rechazado mi palabra. Muchos se han ido. Pero también hay un buen segmento de personas que han creído. O sea, no todos se han ido. Es probable que de 100 se hayan ido 90, pero quedaron 10 que escucharon. Y el Señor quiere como armarnos con ese pensamiento, decir, bueno, ustedes van a salir, van a estar en el mundo, van a llevar el Evangelio. Es probable que 300 o 400 o 500 personas los van a rechazar. Pero ¿y si 1, 2 o 5 escuchan el mensaje? Mira, hermanitos, por una sola persona que escuche el mensaje vale la pena llevar el mensaje. Por uno solo, por uno. Es la parábola que el Señor nos dio, dice, el Señor se pone como el ejemplo del buen pastor. Dice, con 99 ovejas, una se le descarriló. ¿Y qué hizo el Señor? Dejó las 99 y se fue a buscar esa solita. Alguien podría decir, pero qué pérdida de tiempo. Si ya están las 99, con una que se pierda, pues no pasa nada. No pasa nada. Y uno diría, pero uno predicarle a tantas personas y salimos y predicamos y uno ve que las personas lleguen. Pero ¿y si uno se convierte, hermanito? Si uno o dos. O si le pasa lo que le pasó a Jonás. Jonás ya iba prevenido. Jonás tenía en el corazón temor por un lado y de pronto resentimiento por el otro. ¿Y yo qué voy a ir a Nínive? De pronto esa gente me cogen y me matan por allá. O yo qué voy a ir a Nínive, esa gente tan mala que se van a arrepentir. O sea, ¿cuántas cosas le pasarían a Jonás por la cabeza cuando Dios le dijo que fuera a proclamar el nombre de Dios allá? Y qué sorpresa. Cuando Jonás empezó a predicar en Nínive, dice que él empezó a entrar por la ciudad, una gran ciudad. Realmente eran varias ciudades unidas. Y dice que desde que él empezó a predicar el mensaje de Dios, la gente se arrepintió. Hasta el rey se arrepintió. Oiga, hasta el rey. Toda esa ciudad se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Detuvo el juicio. Porque Dios iba a destruir esa ciudad. Y Dios los perdonó. Entonces, hermanitos, eso de decir, no, yo no voy porque es que no me van a creer, no me van a recibir. Eso no puede ser una excusa. No podemos tener eso en el corazón. Lo tuvo Moisés. Ellos no me van a creer, pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Bueno, muchos no le van a creer, pero algunos sí lo van a hacer. Y cuando Pablo predicaba por todas estas regiones, dice que muchos alborotaban al pueblo, muchos hacían cosas terribles en contra del Evangelio, pero también dice que gran número de hombres y de mujeres llegaban a la fe y creían en el Señor. Entonces, no podemos tener esa excusa tampoco a la hora de predicar la palabra, de hacer la obra de Dios o de llevar el Evangelio. Tampoco se puede convertir en una excusa. Allá mismo en
en el mismo texto de Éxodo, por allá en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 10. Éxodo 4:10. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces aquí ya tenemos el tercer cuestionamiento de Moisés. Primero dice: ¿quién soy yo? Luego dice: no me van a creer. Y ya luego dice: Señor, yo soy demasiado torpe de lengua. O sea, no soy capaz de hablar bien, no me expreso bien. Y el Señor le va a responder aquí, le dice en el verso 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? ¿No soy yo Jehová? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios, hermanitos, en el Nuevo Testamento? Que nosotros no debemos de preocuparnos por eso. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a poder ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no vamos en nuestro poder ni en nuestras fuerzas, sino que vamos con toda la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que va a colocar el mensaje y las palabras adecuadas en el momento indicado para compartir también el Evangelio. Entonces no deberíamos de preocuparnos por eso, ni decir que somos torpes de labios, porque el Espíritu Santo de Dios nos da poder. Y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Le escribe San Pablo a Timoteo. Entonces tampoco puede ser una excusa. Y finalmente, hermanos, la última excusa que pone Moisés aquí en el capítulo 4, también de Éxodo 4, versículos 13 al 16. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces la última barrera que pone Moisés, le dice: Señor, no, definitivamente, Señor, envía al que tienes que enviar, pero ese no soy yo, Señor. Entonces dice que el Señor ya se enojó, ya el Señor se enojó. Y de todas maneras la gracia de Dios es grande, porque le concedió a su hermano Aarón, y dice que Aarón le iba a ayudar en esta tarea. Dice que Aarón podía desenvolverse mejor al hablar, pero de todas maneras el mensaje de Dios se lo iba a transmitir a Moisés, sería Moisés. Y pensaba un poco en esto, hermanos. Mire, nosotros a veces pensamos que, por ejemplo, la evangelización o llevar el evangelio, que le corresponde a 2 o 3 personas en la iglesia nada más, que eso le es tarea del pastor de la iglesia y de pronto algunos por ahí en la iglesia. Pero resulta, hermanito, es que esta tarea Dios nos la dejó a todos los cristianos. Y si Dios nos envió a nosotros, nosotros no podemos decir: Señor, envía a otro. Yo no quiero ir por allá a evangelizar. Envía a otro, Señor. Esa tarea Dios nos la encomendó a nosotros. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro. Y con este texto terminamos. Primera de Pedro capítulo 2. Versículos 9. Leamos el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, al leer hasta aquí, pues uno podría sacar mucho pecho, ¿cierto?
El Señor nos está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. Y uno diría, qué maravilla, ¿cierto? Dios nos ha, por su gracia, nos ha permitido estar en Cristo Jesús, ser parte de su linaje, de sus hijos. Dios ya no nos ve como extranjeros, nos ve como sus hijos. Dice que somos real sacerdocio, y esa palabra real significa rey, reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Nación santa, luego de ese pueblo adquirido por Dios. Y uno diría, hasta ahí todo va muy bien, qué maravilla, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de pronto se nos olvida la otra parte del versículo. Aquí dice que, dice para. Y ese para, hermanitos, es un propósito. O sea, Dios no hizo todo esto de aquí arriba simplemente para que nosotros saquemos pecho o solamente para bendecirnos a nosotros. Dice que Dios hizo todo esto por nosotros para que anunciemos. O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios haya hecho todo esto por nosotros? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que anunciemos. ¿Qué es lo que debemos anunciar? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes entonces ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y en otras palabras, ¿eso cómo se traduce? Eso se traduce en evangelismo. Hermanitos, llevar el evangelio es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el gran propósito con el que Dios nos ha rescatado. O sea que cuando Dios nos rescata, no lo hace para que nosotros saquemos pecho, nos sintamos orgullosos o seamos egoístas. Por el contrario, Dios lo hace para que veamos nuestra pequeñez, la grandeza de Él, la suficiencia de Dios, el poder de Dios y también su misericordia y su compasión que Dios quiere transmitir a través de nosotros cuando llevamos el Evangelio. Entonces, hermanitos, que Dios nos ayude a cumplir con este propósito de Dios. Y quise compartir también un poco este mensaje porque nosotros ahora el 17 de este mes, en la buena voluntad de Dios, vamos a tener la mañana para ayunar aquí y orar y luego la tarde para salir a llevar el Evangelio. Entonces es una invitación que está extendida para toda la iglesia y qué bueno que podamos animarnos para hacerlo porque es la misión que Dios nos ha encomendado. Hermanitos, que Dios nos ayude a no cuestionar nunca al Señor en ningún aspecto, ni en el Evangelio, ni en la palabra, ni en sus mandamientos, ni en su soberanía, en nada. Porque Dios tiene toda autoridad y todo poder. Y Él es soberano para hacer todo de acuerdo a su santa voluntad. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Nuestro amado Dios, a ti, Señor, te damos el honor y la gloria. Gracias, Señor Padre bendito, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a no cuestionar nada, ni de lo que está escrito en tu palabra, ni de tus obras, ni de lo que tú permites, Señor, ni de las pruebas, ni de las dificultades, ni de ninguna cosa, Señor, que nosotros nunca estemos para cuestionar nada acerca de ti, Padre Santo, sino más bien para obedecer, para estar humillados, Señor, ante tu presencia, para reconocer tu grandeza y soberanía, y para someternos voluntariamente a tu bendita voluntad. Señor, muchas gracias por todo. Todo queda en tus manos. También nuestra salida en esta noche la dejamos en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor.